Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El tema de hoy se llama Viviendo entre las pruebas o viviendo bajo la tormenta. El creyente debe de entender que las pruebas se dan continuamente. Entonces, pueblo de Dios, mientras estemos en este mundo, nadie está exento de las pruebas, sea una tragedia, sea una sentencia, sea una infidelidad o una enfermedad. ¿Sabe? Los antiguos habitantes de la nación de Aksum, ubicado en las inmediaciones del Mar Rojo, en la actual Etiopía, descubrieron que los vientos tormentosos de la temporada monzónica podían aprovecharse para navegar velozmente con velas. En vez de temer a los vientos huracanados y las lluvias, aprendieron a vivir entre las tormentas. Temporada monzónica significa nombre dado a unos vientos que soplan alternativamente hacia el mar y hacia la tierra durante varios meses. ¿Sabes cuál es lo sorprendente, hermano? Que Jesús, hermano, siempre te va a respaldar cualquiera que sea tu circunstancia. En el Salmo 107 describe maravillosamente la forma en que Dios permite que las tormentas se crucen en nuestras vidas, hermano, para luego brindarnos ayuda para navegar en medio de ellas, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso y los libra de sus aflicciones. Salmo 107, 25 al 28, hermano. Ahora, confiar en Jesús en tiempos de dificultad es un tema bíblico. Entonces, pueblo de Dios, en Hebreos 11 menciona a muchos que utilizaron sus problemas como una oportunidad para ejercitar la fe y experimentar la gracia, la provisión y la liberación divina. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hermano. Qué sorprendente, hermano. Las circunstancias tormentosas son inevitables, aunque nuestra primera reacción quizás sea huir del problema. En su lugar, podríamos pedirle a Dios que nos enseñe a confiar en Él para navegar en medio de la tormenta. Dios ha mirado nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, pueblo de Dios, hay que entender para qué Jesús nos ha llamado. Y el propósito de las pruebas es para darnos un crecimiento, y no todos son aprobados. La prueba no es para destruirnos, sino para bendición. De hecho, la prueba significa aprobado, hermano. Entonces, en el primer punto, vamos a ver que vino tiempo de prueba para Noé y para cada uno de nosotros. Génesis 7, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Sabes? El número 40 significa prueba, hermano. Entonces, aquí Noé recibió la orden de edificar un arca. Tal obra hizo que los habitantes de su área se mofaran y burlaran de él. Por obedecer a Jesús, hermano, la gente se va a burlar de ti, pueblo de Dios. Ahora, tienes que entender que dentro de este punto, tú y yo, o sea, estamos en tiempo de prueba. Muchos de nosotros perdimos familia en el 2020, hermano. O sea, muchos de nosotros perdimos familia en el COVID-19. Unos están enfermos, otros los sentenciaron a 10, a 20, a 50, a 70, a 100 años, hermano, de prisión. Otros los abandonaron. Otros recibieron noticias muy dolorosas.
¿Sabes cuál es la buena noticia, hermano? O sea, la buena noticia de Jesús que garantiza estar con nosotros en medio de la prueba, hermano. Qué bendición, hermano. En el Génesis 7:13 dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. El arca, hermano, representa a Jesús. ¿Qué es la salvación? A Jesús, hermano, garantiza, hermano, en repetidas ocasiones durante toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que va a estar con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 8, versículo 23 al 27, aquí habla, hermano, sobre sus discípulos que atravesaron tormentas con su maestro varias veces. Un día, mientras cruzaba el lago, se levantó un fuerte viento. La embarcación estaba a punto de hundirse. Todo parecía perdido. Los discípulos creyeron que iban a morir. Así como nosotros cuando a lo mejor estuvimos enfermos del COVID-19, creímos que algún día íbamos a morir nosotros, hermano. Y la verdad que crees que fue el Jesús el quien nos liberó, hermano. Qué bendición, hermano, porque tú y yo tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros, pues Jesús, hermano, es el que ha guardado la vida de cada uno de nosotros, aún en medio de la adversidad. Entonces, tenemos que estar conscientes, hermano, que todo lo que pasa en nuestras vidas está dentro de los planes de Dios, aun cuando tú y yo no los entendamos. Entonces, los discípulos tenían miedo, claro, hermano, ¿sí? O sea, la embarcación estaba a punto de hundirse, todo parecía perdido. Los discípulos creyeron que iban a morir, estaban aterrorizados y Jesús pregunta, ¿qué hacía? Dormía. Los discípulos tenían miedo, pero no eran creyentes. Pregunta, ¿no lo habían visto hacer milagros, alimentar multitudes, sanar enfermos? Por supuesto que sí, pero ese día la tempestad los dejó sin ninguna esperanza. La inminencia de la muerte, o sea, es decir, se aproximaba, y la aparente diferencia de Jesús los hizo dudar de su amor, de su poder y de su asistencia y protección para con ellos. Entonces, pueblo de Dios, a menudo ocurre así con nosotros. En el día de la prueba olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Acaso no lo puede hacer hoy y siempre? La prueba puede ser tan difícil, pero tenemos que confiar que Jesús está junto a nosotros en medio de la tempestad. Los discípulos son un ejemplo para nosotros. En su angustia recordaron el poder de Jesús y fueron a Él. Era su único recurso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? En medio de la adversidad tenemos que ir a aquel, en el autor de la vida, tenemos que ir a Jesús. En los momentos difíciles aprendemos a ir a Jesús. Pueblo de Dios, Jesús tiene que ser tu prioridad, tu primera opción. Cuando las tormentas de la vida te amenacen, en la prueba se deja ver tu confianza en donde está, hermano. Qué bendición, hermano. Vamos a pasar al segundo punto. Es que uno de los propósitos de la prueba, hermano, es para hacer morir toda carne en mi vida. Génesis capítulo 7, versículo 21. Dice así: y murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, hermano. Entonces, pueblo de Dios, tenemos que morir o sepultar ese orgullo que hay en nuestras vidas. Cuando la prueba viene a nuestras vidas, muchos de nosotros resaltan la carne. Jesús quiere hacer morir todo desacuerdo, toda queja, toda murmuración. Jesús dice, yo permití la prueba en tu vida para que te des cuenta cómo quieres solucionar los problemas por tus propios medios. Y no es así, pueblo de Dios. Dentro de este punto 2, hermano, ¿sabes cuál es lo sorprendente? Que el pueblo de Dios andaba en la prueba y ¿qué crees? Su carne fue evidenciada, hermano.
Números 11, versículo 1 al 5 y Números 14, versículo 1 al 4. Lo lees, hermano, para no alargar el tema. Pero aquí el pueblo de Dios se la pasaba quejando, diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. O sea, el pueblo de Dios se les olvidó que algún día fueron esclavos. Querían regresar a Egipto. Prácticamente decían en la vida pasada estábamos mejor. A veces en nuestras vidas decimos palabras como estas. En el pasado, sin Cristo, viva mejor que hoy. Cuando la Biblia dice en Eclesiastés 7:10, nunca diga que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Aquí en la prueba, hermano, o saca lo mejor de nosotros o lo peor, que está ahí escondido por mucho tiempo y que lo habíamos podido disimular muy bien. Jesús, hermano, nos dice, no te quejes a causa de las dificultades. Están destinadas por Jesús para que madures espiritualmente, hermano. Qué bendición. O sea, uno de los propósitos de la prueba, hermano, es para que nos haga madurar. Vamos al tercer punto. En la prueba, hermano, debemos gozarnos. Para poderme gozarme en las pruebas, antes tuve que morir en la carne, hermano. El apóstol Pablo, encarcelado en Roma debido a su fe, escribió la carta a los filipenses. Desde su celda habló del profundo gozo que sentía en las situaciones más difíciles. Invitó a los creyentes a regocijarse en el Señor siempre. Vamos a Filipenses, hermano, capítulo 2, versículo 27, hermano. Y dice la palabra de Jesús así: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, hermano. Estos escritos por un preso que se hallaba en tales circunstancias. Estos consejos toman una importancia especial para el creyente de hoy. En esta carta, el apóstol también menciona la enfermedad de su amigo Epafrodito. Agradeciendo y agradecido, reconoce que Dios lo protegió. Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mencionar la tristeza en una epístola que habla tanto de gozo, pregunta, ¿no es una contradicción? No, hermano. Lo que Pablo estaba diciendo, yo estoy dispuesto a soportar sin desfallecer una prueba tras otra. Cualquiera que fuera su naturaleza, pues el Señor dice que era su gozo, hermano. O sea, qué bendición. O sea, este hombre estaba dispuesto a soportar sin desfallecer una prueba tras otra, cualquiera que fuera su naturaleza. Entonces, pueblo de Dios, comprobemos que las dificultades nunca quitan la esperanza, la paz ni el gozo de un cristiano genuino, hermano. O sea, cuando tú eres un cristiano verdadero, hermano, o sea, tú vas a estar dispuesto a vivir sea cual sea las circunstancias, sea cual sea la naturaleza de la adversidad, porque tú te vas a mantener firme en aquel que promete que es sí, en el amén, hermano. Vamos a pasar al cuarto punto. Esta es otra enseñanza que Jesús nos quiere dar, que detrás de cada prueba hay una enseñanza de parte de Jesús, hermano. Qué bendición, porque siempre Jesús, hermano, que permite una adversidad sobre tu vida, siempre nos va a enseñar algo. Y esto le pasó, hermano, a José. Vamos
a Génesis 50, versículo 20, hermano. Y dice la palabra de Dios, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, hermano. Qué bendición, hermano. Uno de los propósitos por el cual Dios le enseñó a José en medio de la adversidad es que le enseñó el perdón en carne propia. La Biblia cuenta la vida de José, hermano. Sus hermanos lo odiaban y eran duros con él. Un día su padre lo envió a ver cómo estaban sus hermanos, los cuales cuidaban su rebaño, lejos de ahí. Cuando ellos lo vieron llegar, quisieron matarlo. Al final lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto, hermano. Los años pasaron. José se ganó la confianza del faraón y llegó a ser el primer ministro, o sea, gobernador. Fue entonces cuando sus hermanos se encontraron con él. De hecho, le dio un nombre egipcio, Safenat Paneah, y llegaron a comprar sus hermanos alimento porque el hambre azotaba su país. Pese a su conducta en el pasado, hermano, José aprendió a perdonarlos y a amarlos incondicionalmente a pesar de la incomprensión de sus hermanos. Aún en las dificultades y el sufrimiento, aún en las más amargas desilusiones, José nunca cambió su amor y su actitud para con sus hermanos. Entonces, pueblo de Dios, hermano, siempre tenemos que ver el lado bueno de las circunstancias, aun cuando no las entendamos. Todo está dentro de los planes de Dios, hermano. De hecho, hermano, todo lo que sucede en nuestras vidas, hermano, sea bueno, sea malo, tú tienes que tener algo en cuenta. Todo está dentro de los planes y propósitos de Jesús, hermano. Aun cuando tú no entiendas sus designios de Jesús, siempre, hermano, tienes que ver del lado bueno de las cosas, hermano. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice la palabra de Jesús: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, hermano. ¿Sabes, hermano? Yo una vez a Jesús yo le pregunté: ¿en qué me ayuda Jesús cuando mi esposa se fue? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dice: quizás para ti no te ayude, pero para mis propósitos sí. Porque a través de esta adversidad que yo permití, te tengo que enseñar lo importante que es una mujer, lo importante que es el núcleo familiar, para que el día que yo te dé una esposa, no la pierdas como la primera vez. Y le volví a preguntar: yo te amo, Jesús, ¿en qué me ayuda cuando me dieron 50 años de sentencia? Ah, Jesús dice: para tus propósitos no te ayudan, pero para los míos sí, porque a través de esta adversidad yo tengo que enseñarte lo importante que es esperar en mí, porque quiero que seas un hombre paciente. O sea, el punto es que Jesús, cada vez que permite una adversidad sobre la vida de cada uno de nosotros, siempre hay una enseñanza. Siempre tienes que recordar algo, hermano. Detrás de cada prueba hay una enseñanza de parte de Jesús. Qué bendición, hermano. Qué bendición, hermano, porque solamente es Jesús que en medio de la adversidad se deja ver tal cual es. De hecho, hay 3 maneras de conocer a Jesús, hermano. La manera más sencilla de poder conocer a Jesús como un nivel inicial es a través de leer la Biblia, hermano. La segunda forma de poder conocer a Jesús, hermano, es a través de orar como un nivel medio. Y el nivel más avanzado para poder conocer a Jesús, hermano, es en medio de la adversidad, en las pruebas, hermano. Es cuando Jesús se deja ver tal cual es y quién es.
Es ahí, hermano, donde te va a mostrar sus propósitos, es ahí donde se te va a revelar, es ahí en donde te va a dar paz, es ahí, hermano, donde te va a consolar. Es ahí, hermano, donde Jesús dice, yo estoy contigo, así todos te olviden, todos te abandonen, así tu padre y tu madre se vayan. Jesús dice, yo con todo eso te voy a recoger. ¿Sabes, hermano? Para terminar, hermano, ¿sabes, pueblo de Dios? Jesús, hermano, te quiere hacer resistente como un diamante, ¿sí? ¿Sabes? Cuenta la historia de la Biblia que Daniel y sus amigos fueron sometidos a prueba a más no poder. Cuenta la historia que Daniel y sus amigos fueron castrados, hermano. No fue nada fácil para sus vidas. Daniel le dice a sus amigos, como dijo Job, cuando fue sometido a una prueba que nadie de nosotros ha tenido. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aquí Misael le dice, no, Daniel, lo que es tú y yo ya no somos oro molido, ya alcanzamos la categoría de diamantes puros y brillantes. Daniel le dice, qué excelente comparación, pequeño. Me hiciste recordar una clase muy hermosa que nos dio un sacerdote en la escuela de profetas con respecto al diamante. Se las comparto porque en su momento fue una enseñanza muy especial y creo que lo seguirá siendo. Es casi increíble que los hermosos diamantes se compongan de carbono, al igual que el carbón. Ambos se forman mediante muchísima presión. El carbón se forma cuando una capa vegetal en descomposición se comprime bajo el peso de grandes cantidades de tierra, rocas o agua acumulada encima. Los diamantes son cristales de carbono puro que han sido sometidos a un calor y presión muy grande en las entrañas de la tierra. Entonces, pueblo de Dios, las dificultades que pasamos en la vida son como el calor y la presión a las que se somete el carbón para hacer un diamante. Los momentos duros que hemos pasado aquí son los medios que Dios ha usado para infundirnos cualidades más valiosas. Pueblo de Dios, imaginémonos que nosotros solo éramos un pedazo de carbón cuando llegamos a este lugar, triste y destrozados, con un montón de rocas en nuestro corazón frágil, que estuvo a punto de desfallecer. Entonces, hermano, pueblo de Dios, si nos hubiéramos negado a pasar por el proceso, nos quedaríamos como negros carbones que ensucian y manchan todo cuanto está a su paso. Hermano, los diamantes se pulen por fricción de otro diamante. Así Dios nos pule por medio de la adversidad. Ah, se me olvidaba algo muy hermoso. Pregunta, ¿saben qué quiere decir diamante en el idioma griego? Significa invencible, pueblo de Dios. Pues eso seremos nosotros, unos siervos del Dios Altísimo, invencibles. Ahora, ¿cómo se sabe cuando un diamante es falso o genuino? Muy fácil. Metes los diamantes a un recipiente con agua, haces pasar una luz por ellos, los falsos pierden su brillo. Al sumergirse, los verdaderos no. Trayendo esto a nuestra vida, ¿cómo sería? Los diamantes auténticos también brillaremos con el resplandor de Dios, aunque nos cubran las aguas de la dificultad y la tristeza. Si nos pasaron por el horno de fuego, seremos mejores diamantes. Pueblo de Dios, dile a Jesús, fórjanos con tu gran poder para ser invencibles en medio de las tormentas. Y esto nos enseña, hermano, que no debe de haber sufrimiento que corrompa nuestras vidas, por muy duro que sea la adversidad. Pase lo que pase, tengo que ser invencible en Jesús. Pues los amo, pueblo de Dios. Esto fue todo, hermano. Y shalom.
que la paz de Jesús esté en sus hermosas vidas. Qué bendición, hermano. No lo tomes personal, hermano. Es parte de Jesús toda esta enseñanza. Y shalom. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios. Vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Panderos, potestades caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. A golpe de panderos, huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me
La honra y la gloria es para Jesús. Shalom, los amo, pueblo de Dios.